Tercer bloque de Línea de Tres aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y ustedes saben, si nos siguen desde el comienzo, y si no también, que aquí en nuestro programa nos gusta mucho hablar de libros, de literatura y sobre todo conectarlo. Lo hemos hecho en más de una ocasión con libros, en este caso una novela, que tiene también al fútbol como protagonista importante. No es lo único, y de eso vamos a estar hablando esta noche, porque ya está en Montevideo, se puede conseguir en todo el país en realidad, un nuevo libro. Ya podemos ir viendo la tapa, esta tapa, La Copa de Leopoldstadt, de David Vogel, que es una novela lindísima, que recomendamos mucho, que trata, entre otras cosas, es la historia de inmigrantes judíos que escaparon del infierno europeo. Eso tiene que ver con la historia del autor y ya lo vamos a hablar y lo vamos a ver. Montevideo, Viena, París también como protagonistas. Dos familias que vivían en perfecta armonía en un barrio de Austria, una familia judía, otra cristiana, que estaban conectadas, y es interesantísimo eso, ver dos niños, un equipo de fútbol, un estadio, en fin, hay mucho para compartir. Es un gusto que nos damos aquí en Línea de Tres hoy recibir a David Vogel, economista, escritor, que nos presenta esta novela y esta historia lindísima. David, ¿cómo andas? Bienvenido a Línea de Tres. Es un gusto tenerte por acá, Muchas gracias, un gran honor que me hayan recibido en este programa. Bueno, casi 20 años trabajando en el Fondo Monetario Internacional, sí, ¿no? Sí. Representando al Uruguay. ¿Te fuiste 2001? En noviembre del 2000. Noviembre de 2000. Y te terminaste quedando hasta el día de hoy. Seguís allá en Estados Unidos, de hecho, ¿no? Sí. Me retiré del fondo en 2020. Ajá. Pero sí, sigo por allí, por el área de Washington. Igual DC. siempre vinculado al Uruguay porque vas y venís todo el tiempo. De hecho, ahora estás acá porque viniste a presentar precisamente este libro. Libro que fue presentado, le cuento a la gente, hace 2 semanas aproximadamente. Y de hecho podemos ir viendo algunas imágenes porque la presentación contó con la presencia del maestro Tavares, entre otros. Ahí lo vemos, de hecho, el maestro Tavares, que habló, que analizó de una manera tan linda su experiencia con el libro, que él lo leyó incluso siendo técnico de la selección. Ahí lo vemos a David. Presentación además que contó también con la presencia de Blanca Rodríguez y el maestro Tavares, que él brindó su punto de vista como entrenador, pero también como amante de la literatura, porque le gustan los libros, y en este caso le gustó mucho también esta novela. Mucha gente puede pensar, David, bueno, economista vinculado a los números todo el tiempo, pero vos te llevas muy bien con las letras y lo demostrás acá en esta novela. ¿Cómo nace la historia de escribir este libro, esta novela? Bueno, digamos, mi pasión por la literatura es desde siempre, ¿no? Digamos, la lectura. Y escribía también, pero en general digamos, lo que escribía, digamos, terminaba en las primeras 2 o 3 carillas, luego en la papelera. Y empecé por un tema que realmente no me acuerdo cuál fue la punta, si fue Peñarol, si fue la COAC, si fue Bela Gutmann. Pero bueno, en un momento se empezaron a desarrollar los personajes que se me escaparon, sus historias se me escaparon, huyeron de mi mente y ya empezaron a tomar vida propia. Y bueno, fue generándose las diferentes historias en los diferentes planos espaciales y temporales hasta que llegó todo esto, ¿no? David, vos ahora hablabas de los diferentes tiempos, espacios, diferentes lugares, Montevideo, Viena, París, lo decía Wilmar en la presentación. ¿Cómo se entrelaza todo eso? ¿Cómo se une? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue al ir creándose los personajes, esos personajes, bueno, tenían diferentes espacios, bueno, como decía Wilmar, en Viena de los años 20 y 30, después en Uruguay de los 40 y 50, y al ir entrelazándose las historias, bueno, fui ahí creando diferentes tiempos que van saltando en cada capítulo, ¿no? Y por suerte en la literatura, digamos, tenemos esa posibilidad de no ir en una línea cronológica como es la vida misma. Yo qué sé, yo siempre recuerdo a Alejo Carpentier, por ejemplo, El viaje a la semilla, que digamos, la narración empieza con una persona vieja a punto de morir y el final es el feto, ¿no? Digamos, el bebé. O sea, digamos, van en el sentido opuesto al que... Y bueno, así por suerte podemos hacer en la literatura esto mismo, ¿no? Cambiar los planos temporales.
¿Y cómo fue el proceso creativo, ¿no? Porque recién lo comentaba Wilmar, ¿no? Venís de las ciencias duras y capaz que uno dice, ¿cómo es su acercamiento con la literatura? Yo lo que te quiero consultar es si te tomabas un tiempo, cuándo escribías, si te venían ideas, si las escribías y las anotabas en un papel, si todos los días le dedicabas un tiempo. Sí, sí. Bueno, digamos, los últimos años que yo estuve trabajando en el fondo, digamos, obviamente, digamos, me fueron muy difíciles. Podía ser los fines de semana, bien tarde a la noche. Después ya cuando me retiré tuve más tiempo. Y el proceso creativo en general me surge cuando yo camino en las mañanas bien temprano y en las noches. Y ahí es cuando me vienen las ideas que trato después de recordarlas. A veces no las puedo recordar. Y bueno, ahí llego a casa y trato de incorporarlas en la computadora. En casa básicamente lo que hago justamente es escribir las ideas que me surgen y editar después el relato, ¿no? Hay muchos protagonistas de esta novela de Jacoaj, el equipo es uno de ellos, ¿no? Un equipo muy interesante que nace con un objetivo muy claro. Su historia es muy interesante. Contanos un poquito del club. Bueno, el club nace en 1909 como, digamos, había en aquel momento en Viena cláusulas racistas y antisemitas que prohibían a jugadores judíos formar parte de equipos, de los otros equipos de la liga. Nace en 1909, va escalando en las categorías hasta que en 1925 ese equipo sale campeón de la liga austríaca. En aquel momento la liga austríaca era de las dos mejores, o de las tres mejores de Europa. Eran básicamente la de Austria y la de Inglaterra. Y de hecho, este equipo, el Jacoaj, es el primer equipo que le gana a un equipo inglés en territorio de Inglaterra. Y después va a una gira a Estados Unidos y bate el récord de público para un partido de fútbol. Y hasta que después ese récord también es superado por cuando llega Pelé al Cosmos. Claro. O sea, es un equipo de época, ¿no? Como podríamos estar hablando, no sé, Barcelona, Real Madrid, una cosa de esas, ¿no? Además con un jugador y después técnico de leyenda como fue Bela Gutmann. Bueno, justamente aparece este personaje tan especial. ¿Y qué rol cumple Gutmann en este libro? Bueno, para empezar, narro en diferentes capítulos parte de su historia. Gutmann juega al fútbol en el Jacoaj de Viena en 1925, cuando el Jacoaj sale campeón. Después se va a Estados Unidos. Después, bueno, sufre todo el dolor del Holocausto, se esconde, varias personas de su familia son asesinadas. Y después termina como un técnico, como si hoy fuera Mourinho, Guardiola, Klopp. Sí, consagrado, ¿no? Estamos consagrado. hablando de un entrenador era fuera de serie, ¿no? Sí, sí. Sale campeón con el Benfica en 1960 y 61, le gana al Barcelona un año y al Real Madrid después. Viene acá al Estadio Centenario a jugar con el Benfica, a dirigir al Benfica contra Peñarol, y en el año 62 viene a dirigir a Peñarol. Y de alguna manera esos tiempos del 20 y 30 en Viena, de la Jacoaj, y de los 50 y 60 con historias de inmigrantes que llegaron a Uruguay, el hilo conector de esos capítulos, de esas historias es Bela Gutmann, en Viena y en Montevideo, ¿no? El equipo era capaz de convocar en su estadio a 20.000 personas. ¿Por qué ese suceso? Te repito la pregunta. El equipo era capaz de convocar unas 20.000 personas. Movía una masa muy importante. ¿Por qué sucedía eso? Bueno, era el equipo, yo diría que justamente era la defensa o el ataque a esas cláusulas
antisemitas. Era la posibilidad de que, la comunidad judía allí, que era muy grande, 200.000 personas, tuvieran un equipo que lo representara, porque en otros lados no podían ingresar ni siquiera a hacer actividades deportivas. Y bueno, eso a medida que fue escalando las divisiones, y obviamente cuando llega a primera división y está a punto de ser campeón, la cancha de la COAC se llenaba con 20.000 personas que digamos, colmaban el estadio de Leopoldstadt, que era donde vivía ese barrio, donde vivía gran parte de la comunidad judía. Hablábamos de Bela Gutmann, que vos ya lo conocías, pero seguramente en este libro y en el proceso de investigación te encontraste con cosas que imagino que no conocías, ¿no? Descubriste alguna faceta interesante del entrenador, tiene su maldición, ¿no? Hay un montón de aspectos, pero es un personaje riquísimo para explotar, ¿no? Desde el punto de vista literario también. Sí, claro. Tan rico como controversial. Totalmente. Porque tiene puntos, tiene luces y tiene sombras, como la todos. vida misma, ¿no? Claro, sí. Tiene aquel, un jugador emblema de la COAG, después sufre, como decía, el dolor del holocausto, se esconde. Como técnico también muy controversial, la maldición del Benfica. Benfica no va a ganar más campeonatos de Europa en los próximos 100 años y la maldición perdura. Se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y van cuando fallece Bela Gutmann, Eusebio, a quien Bela Gutmann descubre, pide por favor que se rompa ese maleficio. Y el maleficio continúa. No ha ganado, más allá de que, bueno, ahora ganó a nivel de juveniles el campeonato de Europa, pero a nivel de mayores ha llegado ahí a cuarto de final, semifinales, pero bueno. No más de eso. David, vos estuviste en Viena, hiciste todo el trayecto que hicieron los personajes, recorriste esos lugares, caminaste esos museos. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy linda. Muy linda en el sentido que nos instalamos con mi familia en Leopoldstadt. ¿Hiciste con tu familia el recorrido? Sí. Y bueno, allí nos instalamos en un hotel de Leopoldstadt. Empezamos lo primero que quería hacer era, cuando llegué al hotel, era ir a la sede de la COAG. Que hoy obviamente es una cuestión simbólica, digamos. Los integrantes, los miembros del club son 600, 700, cuando antes eran miles, y era, bueno, tenían actividades deportivas y culturales fantásticas. Y bueno, fuimos hasta allí, el GPS nos recalculaba a cada rato, caminamos no sé cuánto, pero bueno, finalmente llegamos. Y después, en los próximos días, fui tratando de ubicar dónde hubiesen vivido esos personajes, Ernst y Jakob, dónde hubiesen vivido. Fue una preciosa experiencia, me imagino, sí. esa, ¿no? Atravesamos el Parque Prater, donde también ellos lo atravesaban. Fuimos viendo a ver cuáles eran las calles que mejor hubiesen ido, digamos, por una cuestión de tiempo. Veíamos después al costado el Danubio, donde pasaban, ahora ya no, los tranvías que venían con decenas y cientos de hinchas. Y yo me imaginaba, bueno, aquel 6 de junio de 1925, cuando los hinchas, con una ilusión tremenda, bueno, hay varios capítulos del libro, ese 6 de junio, cuando la COAG gana la Copa. Me imaginaba cómo estarían todos esos personajes, los jugadores, y especialmente esos dos niños, adolescentes, ¿no? David, en esa historia donde estas dos familias, una judía y una cristiana, que comparten un montón de cosas, en cierta manera te atraviesa, ¿no? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Qué tiene de especial poder contar esta historia? Muchísimo. Por el pasado, porque, digamos, fui nieto de inmigrantes judíos que escaparon
de aquel dolor. Muchos, lamentablemente, de los familiares de mis abuelos fueron asesinados allí, o sea, eso está incorporado en los sentimientos. Y después también por el presente y el futuro, ¿no? Uno ve nuevas grietas, nuevos nacionalismos malentendidos, xenofobias, y entonces también ve que todo aquello de discriminación, de racismo, está todavía sin duda muy marcado, y yo espero que digamos, por lo menos esta novela contribuya con un modesto granito de arena para tratar de derribar todos esos muros e ir, como yo decía en la presentación de la novela, digamos que es más necesario puentes que muros, ¿no? Qué interesante eso, vos manejás ese concepto ese día y lo repetís siempre. Lo que decía Manu, ¿no? Esos dos niños que van creciendo, vos lo manejabas, son adolescentes, viven de cerca la invasión nazi. ¿Qué elementos tuviste en cuenta para contar justamente esa experiencia de estos dos chiquilines? Porque mucho se ha hablado del tema. ¿Dónde te paraste vos para contar esa experiencia? Bueno, hice bastante investigación sobre, más allá de lo que, como decía, tenía incorporado, hice bastante investigación acerca de lo que era aquella época desde el punto de vista social, político, y bueno, traté de enmarcar a esos personajes dentro de esa época. Y lo mismo acá también, ¿no? Digamos, la llegada de los inmigrantes, yo lo situaba esa llegada allá por los años 30 y pico. Y bueno, también investigué acá cómo era aquella época, cómo era la posibilidad de que los inmigrantes ingresaran al país. Y bueno, allí también de alguna manera está plasmada esa época, ¿no? Bueno, David, para salir un poquito de esta novela y pensar a futuro, ¿se vienen otras? ¿Hay alguna ya pensada? Tengo escrita la segunda, que fue muy rápido porque fue a los pocos meses de iniciar la pandemia. Así que esa segunda ya la tengo escrita. Y la tercera voy por un 70%, bueno, más o menos. Me se falta. despertó la máquina del escritor. Salió a correr mucho. No, a caminar. Caminar. Bueno, no para esto. Sí, no, me apasiona mucho. Mejor. Siempre me apasionó mucho, como les decía, me apasionó mucho la lectura. Digamos, no me imagino épocas de mi vida sin 4 o 5 libros alrededor. Y ahora, bueno, sí, se despertó la pasión por la escritura, que yo creo que siempre la tuve, pero no logré desarrollarla por cuestión de tiempo, por cuestión de oportunidad o, no sé, de madurez. Pero bueno, allí está, así que sí, estamos con la tercera. Se vienen en breve. Bienvenido. Entonces, sí. En la presentación, vos le decís algo al maestro Tavares, que en realidad lo contás a todo, pero te dirigís a él en un momento que me pareció muy, muy lindo, muy interesante, casi que en forma de agradecimiento, y contás lo que ocurrió en el Mundial de 2010 con 3 niños vestidos con la camiseta de Uruguay, gritando y dando vuelta a manzana en un barrio que ni siquiera se había enterado que se estaba jugando un Mundial. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Bueno, el partido Uruguay gana. Después del último penal, yo casi desmayado en el sillón, y mis 2 hijitos, que en aquel momento tenían uno 10 años y el otro 13, salen con un amigo que vivía en el barrio, un amigo de India, que le gustaba el fútbol a partir de ellos, porque salían a jugar al fútbol, y salen los 3 con la camiseta celeste y con unas banderas en el cuello, dando una vuelta a manzana corriendo. Y yo decía que no era, y ellos también lo consideraban así, no era una vuelta a manzana, era su vuelta olímpica. Y no solo porque habían ganado, sino yo creo, y creo que con el tiempo ellos también lo han tomado así,
era por las formas que se ganaba, por el orgullo que les daba todo eso. Y sí, digamos, y claro, en el barrio la mayoría no sabían que se estaba jugando un mundial de fútbol, y si sabían, bueno, soccer, decían, pero no tenían la menor idea. Y bueno, para mí es un agradecimiento, porque yo decía que yo cuando llegamos a Estados Unidos, uno de mis miedos era, nos íbamos a quedar por 2 años nomás, pero bueno, uno nunca sabe, y con el correr del tiempo nos fuimos quedando. Entonces yo decía, tengo miedo de que pierdan las raíces culturales de ellos. Y afortunadamente el fútbol ha construido un puente para que ellos continúen con esas raíces. Y como decía también, a manera de agradecimiento, el maestro Tavares fue un pilar fundamental, un puente fundamental para que ello no sucediera, para que mis hijos, y yo creo que mucha gente afuera del país, mantuvieran esas raíces uruguayas, ¿no? Me gusta, David, porque lo repetiste más de una ocasión y es una verdad que utilizas siempre, que es puente. Es una palabra muy linda, utilizada bien, es una palabra muy linda. Y bueno, vale la pena. Recomendamos esta novela, podemos verla si quieren, si podemos, compañeros, ahí está. Esa es la novela La Copa de Leopoldstadt, de David Vogel, que se puede conseguir en cualquier librería, sí. Aquí en nuestro país. La recomendamos porque vale la pena, realmente es una historia lindísima, que seguramente muchos de ustedes se van a sentir conectados, y porque David tiene la gran habilidad y el talento de mezclar historias, ciudades. El fútbol también está siendo protagonista. Nombraste poco a Peñarol, vos sos gran mancha, sos fanático de Peñarol. El fanático no, pero... ¿No? Pero lo seguís, lo llevás. No, soy muy hincha, sí. Muy hincha de Peñarol. Bueno, pero no solo de fútbol, de novela, por eso digo que vale la pena realmente. Y es un poco el espíritu de este programa, que va un poquito más allá del deporte, y vos lo haces muy bien en esa novela, por eso es que nos sentimos también identificados. Te felicitamos. Muchísimas gracias. La recomendamos y ojalá que se vengan nuevas dentro de poco, me imagino. Entonces, ojalá, por lo que contaste. Sí. Esperemos que sí. Bueno, y te esperamos acá de vuelta. Pero encantado. En el living de Línea de 3. Es un gusto, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chiquilines, ¿nos vamos? Nos vamos. ¿Te parece? Sí. Próximo lunes. Volvemos el lunes que viene a las 10 de la noche. Que pasen bien. Chao.